Si hay una serie argentina que se animó a expandir uno de los universos más crudos de nuestra ficción reciente, esa es En el Barro. Oscura, incómoda y sin redención fácil, esta historia no viene a suavizar nada, viene a hundirnos un poco más. Hoy te traigo 50 curiosidades que quizás se te escaparon, detalles de producción, guiños ocultos y decisiones que hacen que cada escena pese el doble. No perdamos más tiempo, allá vamos. Número 1. El proyecto comenzó a tomar forma en febrero de 2024 cuando surgieron los primeros rumores de un spin-off de El Marginal centrado en el personaje de Gladys Borges. Un mes después, Underground y Telemundo confirmaron oficialmente la serie, que en ese momento iba a llamarse simplemente Barro. Número 2. Ana Garibaldi había sido contratada inicialmente para apenas un par de escenas de El Marginal. Sin embargo, su personaje Gladys Borges creció tanto en popularidad que terminó convirtiéndose en la protagonista de su propia historia. Número 3. En el Barro expande el universo de El Marginal. Puede verse sola, sí, pero quienes conozcan la serie original van a captar referencias y trasfondos que enriquecen mucho más la experiencia. Número 4. La cárcel donde transcurre la serie se llama La Quebrada, pero a diferencia de las primeras temporadas de El Marginal que se filmaron en la ex cárcel de Caseros, una cárcel real, acá usaron una prisión falsa. La Quebrada fue construida especialmente para la serie dentro de una vieja fábrica tabacalera abandonada en San Martín, Buenos Aires. Número 5. La encargada de crear esta cárcel ficticia fue Julia Freid, la misma directora de arte que trabajó en El Marginal. Ella fue quien diseñó desde cero cada pabellón, cada celda y hasta el patio, buscando que todo transmitiera esa sensación constante de encierro y claustrofobia. Número 6. Sebastián Ortega reveló que la vieja tabacalera donde se filmó la serie estaba a punto de ser demolida. Sin embargo, la producción logró retrasar ese proceso para poder rodar ahí sin inconvenientes. Número 7. Valentina Cenere, coprotagonista de la primera temporada de En el Barro, ya había tenido un trabajo actoral ligado al mundo carcelario. Interpretó nada menos que a Nair Galarza en la película Nair, el film que retrata el caso de la joven condenada por el asesinato de su novio y que se convirtió en uno de los crímenes más mediáticos de la Argentina reciente. Número 8. En el primer capítulo de la segunda temporada, cuando Gladys está trabajando de repositora en el supermercado, se puede escuchar de fondo el tema Piñata del Quiz, un personaje que apareció en la segunda temporada del Marginal. Número 9. Las temporadas 1 y 2 de En el Barro se filmaron en simultáneo. El rodaje se hizo en un periodo continuo de 5 meses, aprovechando los mismos sets antes de que quedaran en desuso. Número 10. La icónica escena del traslado en la que las protagonistas terminan completamente cubiertas de barro se filmó en Ensenada, más precisamente en el puente levadizo de Isla Santiago. Número 11. Pero la secuencia en el interior de la combi hundiéndose no se grabó en Ensenada. Esas tomas se realizaron en una pileta olímpica en un club de caseros donde pudieron controlar mejor el entorno y la seguridad del rodaje. Número 12. Sebastián Ortega contó que el personaje de María, interpretado por Cecilia Rosetto, cambió durante el proceso creativo. En las reuniones previas, la actriz les relataba que ella solía ir a cantar a cárceles de mujeres y esa experiencia real los hizo verla como una especie de líder natural. A partir de eso, decidieron potenciar su rol dentro de la historia y modificar el rumbo del personaje sobre la marcha. Número 13. Muchos quizás no lo saben, pero Cecilia Rosetto, quien interpreta a María, la capanga de la primera temporada de En el Barro, es la misma actriz que encarnó a la Dominga en la película Esperando la carroza. Número 14. Desde su estreno, la serie escaló fuertemente en audiencia y se convirtió en la más vista de Netflix Argentina. Además, supo estar entre las series de habla no inglesa más vistas a nivel global. Es, sin duda, una de las series más populares en la historia de la plataforma en nuestro país. Número 15. El tema musical principal de la serie se titula Siete Vidas y está interpretado por la cantante María Becerra. Número 16. María Becerra no solo interpreta el tema principal, también llegó a actuar en la serie. Según contó Sebastián Ortega, fue ella misma quien se acercó al proyecto porque era fanática del Marginal, y su trabajo terminó superando todas las expectativas del equipo de producción. Número 17. Para darle mayor verosimilitud a la serie, la producción investigó cárceles de mujeres, visitó penales y entrevistó internas para conocer de primera mano sus testimonios. La idea era retratar con precisión las jerarquías, la violencia y las formas de resistencia dentro del encierro. Número 18.
En El barro marcó el regreso de Juana Molina a la actuación, después de más de 30 años dedicada casi exclusivamente a la música. Número 19. En la segunda temporada de En el barro aparece la Gringa, la nueva antagonista interpretada por Verónica Ginás. Lo curioso es que la actriz ya había formado parte de este universo en la segunda temporada del Marginal, donde interpretó a Rita, la corrupta jefa de asistencia social del penal. ¿Qué te puedo ver triste? ¿Querés bailar? Salí, pajero. Viejo y pajero. ¡Salí! Número 20. ¿Sabías que Verónica Ginás no es la primera actriz en interpretar dos personajes distintos dentro de este universo? Lorena Vega, quien en El barro da vida a la zurda, ya había participado en El Marginal, pero con un papel completamente diferente. Interpretó a la viuda de Rico, el guardiacárcel asesinado por la Sub-21 en la primera temporada. Si ese dato te sorprendió, creo que vale la pena que me pongas like. Número 21. Las jornadas de rodaje fueron realmente intensas. El equipo trabajaba entre 8 y 11 horas diarias, muchas veces en condiciones exigentes y con escenas físicamente demandantes que requerían un gran desgaste. Número 22. La oficina de la zurda no está decorada al azar. El leopardo en la pared y los estampados animal print construyen una estética de poder salvaje y territorial. Ese animal print, que incluso ella misma viste en varias ocasiones, remite a lo instintivo, lo dominante y lo depredador. Es una forma visual de decir que aunque no sea la líder oficial, está siempre lista para disputar el mando. Número 23. Un personaje que se ganó rápidamente el cariño del público fue Rocky, interpretada por la boxeadora argentina Alejandra Locomotora Oliveras. Ella no tenía experiencia actoral, pero su fuerza y carisma traspasaron la pantalla, y además quedó marcado por un detalle conmovedor. Oliveras falleció poco después de la filmación y no llegó a ver su debut, lo que le da a cada escena un peso todavía mayor. Número 24. La serie incluye muchas escenas de carácter erótico, y para eso la producción contó con una figura bastante desconocida, la coordinadora de intimidad. Su función es trabajar con los actores para definir qué están dispuestos a mostrar y hasta dónde, actuando como mediadora con la producción. Por ejemplo, Locomotora Oliveras dejó en claro desde el inicio que no quería aparecer desnuda. Nos encargamos de gestionar las escenas de carácter íntimo que implican sexo, besos, caricias, contacto, violencia, no solo lo físico, sino psicológico o emocional. Número 25. Beatriz Lanteri no es una directora de penal tradicional. El personaje, interpretado por Inés Esteves, tiene un perfil más bien esotérico. ¿De qué signo sos vos? De Aries, ¿por qué? Debes tener algo en Piscis. Huelo de lejos cuando cambia la vibra de un penal. ¿Escuchaste hablar del karma vos? Bueno, ese rasgo también se refleja en su oficina, decorada con cuadros de fases lunares y elementos astrales que acompañan su particular manera de ejercer el poder. Número 26. La Gringa se convirtió en una de las grandes presencias de la segunda temporada de En el barro, pero originalmente el personaje iba a ser interpretado por Julieta Díaz, aunque tuvo que declinar la propuesta por problemas personales. ¿Y a vos, te hubiese gustado ver a Julieta Díaz en la serie? Número 27. En la segunda temporada, cuando Gladys brinda con la zurda, ella dice esto. Buenas cosas. Bueno, es la misma frase que repetía Mario en El Marginal cuando brindaba. Buenas cosas. Número 28. La China Suárez, coprotagonista de la segunda temporada, suele estar en el centro de la polémica mediática. Sin embargo, Ana Garibaldi contó que en el set se mostró muy generosa y compañera. Incluso en una jornada de rodaje en exteriores les compró hamburguesas a todo el equipo artístico y técnico. Pero lo importante acá es, ¿sos Team China o Team Wanda? Yo últimamente me decanto más por Team China, Número 29. Para las escenas con chicos como las que comparte Gladys con su nieto en la ficción, la producción contó con coaches especializados que los acompañan y los guían durante el rodaje. Ana, por ejemplo, solía proponerle jugar carreras antes de filmar para que todo se sintiera más natural frente a cámara. Incluso se llega a ver un poco de ese juego en la serie. Número 30. Mi amigo lector del tren me hizo dar cuenta de que el apellido de la Gringa es Casares, el apellido de casada de Gladys es Borges. No hay forma de que esto sea coincidencia. Número 31. El guardiacárcel que abusa de la zurda en la primera temporada es interpretado por Santiago Camaño, marido de Nazarena Vélez. La propia Nazarena contó que después de ver esa escena quedó tan impresionada que terminó echándolo de la habitación. Número 32.
La China Suárez y Verónica Ginás ya se conocían desde mucho antes de En el Barro. Habían trabajado juntas en la serie Amo de Casa en 2006 junto a Carlín Calvo. Ese antecedente previo facilitó su química en pantalla y les dio la confianza necesaria para encarar escenas intensas con mayor soltura. Número 33. Las actrices tenían cierta libertad para ajustar diálogos y escenas, incluso proponiendo cambios o dividiendo parlamentos entre ellas. La producción aceptó esas propuestas, lo que ayudó a que las interacciones se sintieran más orgánicas y naturales en pantalla. Número 34. Camila Peralta, quien interpreta a Solita, contó que visitó numerosas cárceles antes de la serie, pero no fue para investigar el papel, sino para realizar funciones de teatro. Esa experiencia previa le permitió conocer de cerca la dinámica y el funcionamiento interno de los penales, algo que sin duda enriqueció a su interpretación. Número 35. Vico D'Alessandro interpreta a Julián Aquino, un joven corredor de automovilismo e hijo de un narco que es secuestrado por Gladys Borges. Ese personaje además marcó un reencuentro en pantalla con la China Suárez, con quien había trabajado años atrás en Casi Ángeles. Número 36. Valentina Cenere contó que junto al resto del elenco tenían una regla clara al momento de actuar: nunca juzgar a su personaje. Ese enfoque les permitió meterse de lleno en la historia y encarnar sus roles sin filtros ni prejuicios personales. Número 37. Lorena Vega contó que armó en una cartulina una especie de mapa interactivo de su personaje. Con colores y flechas marcaba cada capítulo y cada escena, señalando el estado emocional de la zurda en todo momento. Esa herramienta le permitió sostener la continuidad y transitar con mayor precisión cada cambio anímico de su personaje. Número 38. Algunas de las extras de la serie habían estado privadas de libertad en la vida real, un detalle que posiblemente aportó mayor autenticidad a la representación del universo carcelario. Número 39. Las actrices tenían un grupo de WhatsApp llamado El Vaginal, creado por Lorena Vega, donde compartían información, se apoyaban y reforzaban el compañerismo. Número 40. Ana Garibaldi contó que en El Barro aprendió más técnicas de golpes y distintas formas de defensa física, a diferencia del Marginal, donde su personaje tenía más escenas vinculadas al uso de armas de fuego. Número 41. No todos coincidieron con la realidad que muestra la serie. Gisela Ibarbo, que estuvo privada de su libertad en la vida real, señaló que situaciones como el comedor comunitario o la presencia de cuchillos y facas escondidas son prácticamente imposibles en un penal. Aún así, aclaró que entiende que se trata de una ficción y que ciertas adaptaciones son necesarias para que la historia funcione. Número 42. Todas las actrices coincidieron en el intenso frío del rodaje. Filmaban en un espacio donde la temperatura era 5 o 6 grados más baja que afuera y muchas debían grabar escenas en ropa interior o en duchas desde muy temprano. Número 43. La dirección de la serie estuvo a cargo de Alejandro Ciancio. ¡Ciancio, pibe! Quien ya había dirigido 39 de los 64 episodios del Marginal, consolidándose como una pieza clave en la construcción del universo de la saga. Número 44. Jorge Lorenzo, actor que interpreta a Capese, falleció en noviembre de 2025 a la edad de 66 años. Lamentablemente no pudo ver su interpretación en la segunda temporada. Número 45. Meche Portillo, actriz que encarna una de las secuaces de La Gringa, también falleció en noviembre de 2025. Reconocida además por haber sido productora de Intrusos durante muchos años, tampoco pudo ver su participación en pantalla. Número 46. Algunos personajes clave de la primera temporada, como la gallega o el gobernador Faccia, no aparecen en la segunda pero son mencionados. En cambio, Marina del Orsi, la protagonista de En el Barro 1, no es mencionada ni una sola vez. Número 47. Gerardo Romano reveló en 2024 que padece el mal de Parkinson. Fiel a su estilo frontal, decidió no ocultarlo y ese rasgo también fue incorporado a su personaje, Sergio Antín, quien en la serie atraviesa la misma condición. ¿Sabés cuál es la mano que me tiembla? No, no detecto bien. No sé. Esta es la que tiembla, la derecha que hace lo que quiere, como en la vida. Número 48. El personaje de Olga Giuliani, interpretado por Erika de Sauturriestra, toma varios rasgos de Giselle Rímolo, la mediática que terminó presa tras dirigir un centro de estética donde ofrecía tratamientos perjudiciales para la salud, un caso que incluso estuvo vinculado a la muerte de pacientes. Número 49. Elegante hizo una participación en la serie interpretando al novio de Nieves, la hija de La Gringa. Curiosamente, no es su primer vínculo con este universo. Ya había sido parte de la franquicia al realizar la cortina musical de las temporadas 4 y 5 de El Marginal.
Número 50. Para su escritura, la serie contó con el asesoramiento de Rodolfo Palacios, periodista y escritor argentino especializado en crónica policial que pasó años investigando y entrevistando a algunos de los criminales más notorios del país, como Carlos Robledo Puch y otros asesinos y delincuentes legendarios de la historia argentina. Incluso llegó a conocer a Nair Galarza. ¿Pudo haber sido la inspiración para algún personaje de la serie? Y bueno, llegamos al final. Si te gustan las milanesas con papas fritas, te pido que le pongas like, que comentes y que te suscribas. Ese tipo de interacción, créeme que me ayuda muchísimo para que el video se muestre un poco más. Y no te olvides de seguirme en Instagram como @CapitánMilanesaOK si querés disfrutar de unos buenos momachos. Sin mucho más que decir, se despide de todos ustedes el excelentísimo Capitán Milanesa. Viejo el pajero.